quiero que por favor abra su Biblia en la carta a los Efesios capítulo 6. Vamos a leer hoy capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar como firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén y amén. ¿Cómo mantenernos firmes o cómo estar firmes frente a Satanás? Así lo llamé hoy la enseñanza. ¿Cómo estar firmes frente a Satanás? ¿Cuántos saben que Satanás es real? Satanás es real, mis amados hermanos. Entonces, algo que usted y yo tenemos que saber es que Satanás es nuestro enemigo. Es nuestro enemigo. Y si usted mira, por ejemplo, la primera carta de Pedro, ¿cierto? Allí Pedro también menciona que Satanás es nuestro enemigo, es nuestro archienemigo. ¿Por qué es enemigo Satanás de nosotros? Porque nosotros somos de Dios. Y cuando todo lo que sea amigo de Dios se convierte en enemigo del diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echen toda su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo mantenernos firmes frente al diablo, hermanos? El diablo es una realidad. El diablo, sabemos todos que es el enemigo de Dios por naturaleza. El diablo fue expulsado del cielo. El diablo no es igual que Dios. Él es una creación. Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. A Dios nada se le iguala, mi amado hermano. Él es el creador del cielo y la tierra. Él es lleno de amor, lleno de misericordia. Todo lo que existe, todo lo creó Dios, excepto el pecado, mis amados hermanos. El diablo es un bizarro. El diablo trata de imitar a Dios en todo, pero él es una criatura también. Y vamos a entender algo interesante, y es que frente a las acechanzas del diablo, el Señor quiere que nos mantengamos firmes. Amén. Diga: me mantendré firme delante del diablo. Gloria al Señor. Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 10. Vuelvo y leemos el pasaje bíblico. Dice Pablo escribiéndole una carta a los Efesios. Y él les dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo está intentando hacer algo en los Efesios y en todos nosotros. Es que tenemos que aprender a mantenernos firmes contra el diablo. Amén. Y él empieza este pasaje diciendo: por lo demás, por lo demás. Y esto quiere decir, por lo demás, lo que significa es que la carta es toda una unidad. El por lo demás significa que esto hace parte también del primer relato que hay en la carta. Y cuando usted lee la carta de Pablo, vamos a encontrar que Pablo empieza a establecer cuidadosamente cuál es nuestro lugar en Cristo y cuántas cosas tenemos en Cristo. Por ejemplo, los capítulos 1 al 3, Pablo menciona una cantidad de cosas que el creyente tiene en Cristo. Por causa de que Cristo murió en la cruz del Calvario, amados hermanos, la muerte que Cristo, el derramamiento de sangre y todo eso nos dio unos beneficios a todos los que recibimos a Él como Señor y Salvador. Amén. Hay unos beneficios tremendos, hay poder, hay potencia, hay todas las capacidades para servir al Señor en esta tierra. Y luego Pablo menciona en el capítulo 4 y 5 todas aquellas cosas que podemos hacer con lo que nos dio Jesús,
Cómo somos ejemplo como padres, cómo podemos ser ejemplo como esposos, cómo podemos ser ejemplos como empleados o como empresarios. Amén. Y luego encontramos por lo demás, que es lo que Pablo está tratando de decir, que después de que él ha establecido unos fundamentos en nuestro caminar cristiano, en esta última sección él trata de enseñarnos que hay unos principios que tenemos que hacer como cristianos, porque no podemos desconocer que el diablo está continuamente poniéndonos trabas, continuamente. ¿Sabe cuál es el propósito del diablo? Ya que tú eres salvo, ya no puede hacer nada. El diablo no puede quitarte la salvación. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Pero sí puede estorbar tu proyecto de vida acá en esta tierra. Quiere mojar la pólvora que tú tienes. Entonces, fíjense que Pablo empieza a decir, ese por lo demás significa que habla de la luz de todo lo que él enseñó en la carta a los Efesios. Por ejemplo, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. A la luz de todo lo que, de la gloriosa posición que ahora tenemos en Cristo como hijos de Dios. Usted no es cualquier aparecido, usted es un hijo amado de Dios. Usted es un hijo amado de Dios. Y a la luz, mi amado hermano, de todo el plan que Dios tiene para las edades. Porque sabe usted que estamos viviendo un tiempo, como decía al principio, tiempos peligrosos, pero aún en esos tiempos peligrosos Dios nos guarda y Dios nos da capacidades para vencer toda adversidad. Pero luego dice también que a la luz de todo esto que Dios quiere enseñarnos, es que que Dios quiere que tú y yo crezcamos. Diga conmigo, crecer. Gracias. Crecer. El propósito de que tú estés en la iglesia es crecer y alcanzar madurez como cristiano. Crecer y alcanzar madurez. Tú no puedes ser el mismo cristiano que cuando llegaste a la iglesia por primera vez. Tú tienes que mirar hacia atrás y ver que si has crecido, si has madurado, si ya eres una persona como más capacitada, ¿me entiendes? Y luego también Pablo nos da a entender es que nuestra conducta, ¿cierto?, debe ser moldeada por su palabra. Es decir, que la palabra tenemos que llevarla a la vida. Es decir, Dios quiere también que tú seas lleno del Espíritu. Dios quiere que seas tú lleno del Espíritu y que lleno del Espíritu aprendas a caminar en el Espíritu. ¿Cuántos caminan en el Espíritu? Gloria al Señor. Por eso, a la luz de todo esto, todos estos principios que le acabo de mencionar, el diablo los conoce más que nosotros. Nosotros cada vez no entendemos eso, que somos en Cristo. No tenemos clara nuestra identidad. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con timidez. Si cometimos un error, no, ya Dios no me ama, entonces ya no creo que escuche mi oración. No, me da pena ir a la iglesia. Entonces, ¿sabe por qué? ¿Quién pone esos pensamientos? Esos pensamientos los pone el diablo, porque el diablo sabe que es la manera en que te va a tener preso, que te va a tener cautivo cuando tú no tengas en cuenta esto, no lo tengas claro. Pero luego Pablo dice, vaya conmigo al versículo 10, que dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por favor, dígale a su hermano que está al lado, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo puedes tú frentear al diablo? ¿Cómo puedes tú frentear al diablo? Mis amados hermanos, Pablo literalmente escribe dos principios. Vea que hay dos principios. ¿Cuál es el primer principio? Fortalézcase primero en el Señor. Ese es el más importante. Pero el segundo es tan importante como el primero. Es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego vístanse de la armadura de Dios. Entonces hay dos cosas que tenemos que hacer como creyentes, amados hermanos. Entonces fíjense, cuando Pablo está diciendo esto, hay un texto bíblico en el Antiguo Testamento, en primer libro de Samuel 36, donde David le pidió, Señor, yo quiero fortalecerme en tu fuerza, en tu poder, porque por mi propia fuerza me siento muy débil. Y entonces parece que Pablo hubo tomado este pasaje que David refirió ya en primer libro de Samuel 36, y entonces él lo dice, oiga, muchachos de Efeso, ¿saben una cosa? Quiero decirles que entiendo que para poder enfrentar al diablo, usted primero tiene que fortalecerse en el poder de Dios. ¿Sí? Y notemos algo
que efectivamente Pablo está mencionando los dos componentes. Número uno, el primero es fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza, y luego vístanse de toda la armadura de Dios. Y quiero decirle sinceramente, los dos son dos principios esenciales. Son muy esenciales para que usted lleve una vida victoriosa como cristiano en esta tierra. Amén. Entonces, pero note algo interesante. Lo interesante es que muchas veces y muchas enseñanzas hacen más énfasis sobre el segundo principio, es decir, vístanse de toda la armadura de Dios, pero muy pocas veces se hace énfasis en el primero. Y note que el orden está así: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y luego ¿qué? Vístanse de toda la armadura de Dios. Ahora, ¿por qué? Yo he escuchado realmente muy pocas enseñanzas que hagan énfasis en el primero, sino hacen más ese énfasis en el segundo, que la armadura de Dios, que te pongas el yelmo de la salvación, que la coraza de justicia, que todo este tipo de cosas que se escucha más de eso, ¿sí o no? Pero muy poco eso. Y una vez yo leyendo un libro, leía el libro, decía que si tomábamos un hombre débil que apenas puede mantenerse en pie, ¿cierto? Y lo pones en la mejor armadura, ese hombre seguirá siendo un soldado ineficaz, seguirá siendo débil. O sea, la armadura por sí sola no te garantiza a ti que puedes ganar la batalla. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un momento en la vida de David donde David, cuando quiso enfrentar a Goliat, Saúl le trató de colocar la armadura de la personal. Resulta que Saúl era supremamente alto y David era supremamente bajito, de tal manera que la armadura le quedaba un poquito grande a David. Y entonces David dijo: no, la armadura no me va a dar fortaleza, lo que yo tengo, lo que yo soy es lo que me da fortaleza. ¿Y qué es lo que te da fortaleza a ti? Palabras más, palabras menos. David le dijo a Saúl: mira, yo peleé con el oso, yo le trató de robarme las ovejas y yo lo maté con mis manos, el león también lo maté con mis manos. Entonces no es tanto la armadura, sino lo que está en ti, la fuerza, la fortaleza de lo que Dios te da a ti, es lo que eres tú. Amén. Entonces primero, entendemos algo, que una persona que quiere usar la armadura sin ser fortalecido en el Señor, sin ser fortalecido en su poder, ¿cierto?, va a ser derrotado fácilmente. Porque el equipamiento para el combate cristiano debe comenzar primero con fortalecernos en el Señor. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso? Es todopoderoso. Ahora, mire usted, mi amado hermano, muchas veces la gente hace más énfasis en el equipamiento que tiene. No, es que yo tengo hay gente que compra la Biblia de estudio más cara del mundo, ¿cierto? Hay Biblias de estudio que pueden valer hasta $1,000,000, y eso tienen tapas de lujo, tienen cantos dorados, tienen la tapa es en cuero de becerro no nacido, en todas las letras doradas. ¿Y te valió cuánto? Te valió $1,000,000. ¡Qué bendición! O sea, esa persona cree que por haber comprado una Biblia costosa, ya esa persona, mejor dicho, está fuerte. Y yo te digo una cosa: yo conozco una persona más fuerte cuando veo la Biblia toda ajadita, toda gorda, toda rayada. Ese hombre está más fuerte que aquel que tiene la Biblia de estudio. No estoy diciendo que no compre una Biblia de estudio, pero lo que pasa es que hay gente que pone su énfasis en la Biblia de estudio. No. Está poniendo la fuerza, su capacidad es en lo que tiene y no en lo que puede recibir de Dios. Entonces note algo interesante. Fíjense que antes de que un soldado, por ejemplo, se le dé un arma, yo creo que los que están acá me van a entender. ¿Cuántos prestaron servicio? Entonces, si me equivoco, me corrigen. Pero sé que antes de que a un soldado le den un arma, un fusil, ¿cierto?, o se le muestre cómo disparar el arma, ¿cierto?, o un misil, o un cohete, o lo que sea, ¿cierto?, una granada, pues lo primero que antes que recibir eso va a recibir es un entrenamiento básico. ¿Es así o no es así? Un entrenamiento básico. Entonces, ¿cuál es el propósito del entrenamiento? Pues es desarrollar fuerza. Es la fuerza del recluta, mi amado hermano. Es como si el ejército dijera: soldado, te vamos a dar las mejores armas, te vamos a dar las mejores armaduras posibles, pero primero tenemos que asegurarnos de que seas fuerte y de que puedas usar lo que te damos. Entonces, por eso, mi amado hermano,
en las cosas espirituales también el Señor quiere que tú primero, antes de cargar la armadura, tienes que fortalecerte en el Señor, tienes que entrenar, tienes que asegurarte de que seas fuerte y de que puedas usar lo que Dios te da. Entonces Él dice, allá en Efesios 6, versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor. ¿En dónde está nuestra fuente de fuerza? ¿Cuál es tu fuente de fuerza? El Señor, el Señor. Y esto muestra de dónde vamos a obtener el poder. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros, ya nuestra fuerza no sirve de nada. Tú tienes una nueva batería, es una batería que viene del cielo, se carga con el cielo. Es una fuerza inherente, mi amado hermano. Entonces, como cristianos, mis amados hermanos, tú no vas a poder nunca ser efectivo en las cosas de esta vida si tú primero no te conectas a la fuerza y al poder de Dios. La fuerza y el poder de Dios. Entonces, quiero decirte algo. Dios tiene vastas reservas de fuerza que pueden ser usadas como poder en nuestra vida cristiana. Pero su fuerza no va a obrar en ti y en mí mientras nos sentamos pasivamente a mirar cómo pasa el paisaje. Dios no nos llamó a ser espectadores, Dios nos llamó a ser actores en este mundo. Amén. Entonces su poder va a trabajar en ti. ¿Cómo? Cuando tú confías en Él. Cuando tú digas: Señor, voy a obedecer tu palabra, lo que hoy escuché, Señor, voy a ponerlo en práctica. Es cuando ahí tú sales a la batalla y tú puedes confiar en Él. Y muchas veces la gente confía en Él, pero el confiar en Él no significa, por tanto, que tú vayas a actuar. Confiar en Él, en el sentido completo de la palabra, significa que tú estás dispuesto a hacer la palabra de Dios en tu vida. Amén. No sé si está conmigo. ¿Cuántos están dispuestos a actuar? Si usted mira la palabra de Dios repetidas veces, especialmente en el Evangelio de Mateo capítulo 7, 24 en adelante, el Señor hace la comparación del hombre sabio y el hombre imprudente. Y ambos tuvieron las mismas situaciones. Uno llovió, sopló vientos y vino inundación. Llovió, sopló, inundación. ¿Por qué lado no atacó el diablo? Arriba, por los lados y por debajo. Arriba por lluvia, a los lados por vientos y por debajo por inundación. A ambos les llegó lo mismo. Pero Él dice: ¿a quién compararé el hombre sabio? El hombre prudente, aquel que oye y pone en práctica lo que oye. Aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino lluvia, soplaron vientos y vino inundaciones, pero su casa no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero el hombre imprudente, ¿quién es? Aquel que oye pero no hace. Oye pero no hace. Vino la misma lluvia, los mismos vientos, la misma inundación, pero su casa cayó porque es como si hubiera construido ¿sobre qué? Sobre la arena. Y entonces, ¿cómo es que yo puedo mantenerme firme frente a los ataques del diablo? La respuesta está acá: fortalezcanse en el Señor, ¿cierto? En el poder de su fuerza. ¿Cómo lo hacemos? Cuando tú escuchas y sales a actuar inmediatamente. No esperas, no dices: mañana lo voy a hacer, el otro año lo voy a hacer, como cuando uno quiere hacer dieta, ¿cierto? Uno dice: no, hoy no voy a empezar la dieta, la voy a empezar ya el otro año, porque ahorita llega diciembre, mes de buñuelos, mes de natilla, mes de longaniza, mes de todas esas cosas, entonces no voy a comer, ¿o no? El otro año, y así pasa. Pero en lo espiritual, amados hermanos, sucede igual. No ponemos en práctica la palabra inmediatamente, sino que esperamos a una mejor oportunidad. La mejor oportunidad es hoy, hermanos. Es hoy, mi amado hermano, es hoy. Entonces, ¿qué es realmente lo que Dios está queriendo decir? Que tú puedes actuar sin depender de Él. Pero quiero decirte, hay gente que dice: no, Señor, mira, creo que puedo confiar en ti y aún así no actuar, o puedo actuar sin confiar en ti. Pero en ambos casos estamos equivocados. Debo confiar en su poder y debo actuar inmediatamente. Si no lo haces,
entonces le estás dando ventaja ¿a quién? Al diablo. Si tú no lo haces, entonces fíjese, alguien decía, yo hago todo lo que puedo y Dios no hace nada. Alguien dice así. Alguien más decía, yo no hago nada, Dios lo hace todo. Ese es otro grupo de cristianos. Pero no se trata de hago todo lo que puedo y Dios me ayuda con lo que puedo. Cada uno de esos enfoques se queda corto. La clave es que usted obedezca inmediatamente lo que Dios quiere. Entonces, por eso quiero decirle, mi amado hermano, hay muchas formas en que usted puede perder ese poder, porque efectivamente lo recibimos. Un hombre llamado Martin Lloyd Jones enumeró muchas veces, decía que habían muchas formas en que un cristiano podía desperdiciar su fuerza en cosas que realmente no le iban a bendecir, ni tampoco bendecirían el reino de Dios. Y él decía, vea, yo conozco cristianos que disponen su tiempo solamente, es como cuando usted trata de echar algo en un bote, en un balde, y ese balde está lleno de hoyos, nunca va a retener nada. Y entonces fíjese que algunas cosas, por ejemplo, que puede ser que nos hace perder fuerza, es por ejemplo cuando usted tiene más de una agenda. Usted no se enfoca, sino usted tiene un compromiso con este, con otro, no, es que tengo que hacer, y tiene la agenda tan llena que nunca usted tiene un tiempo para enfocarse en obedecer a Dios. Comprometerse con demasiadas obras o cosas espirituales, por ejemplo. O por ejemplo, el tiempo que usted tiene para dedicarlo a cosas que realmente van a marcar a esta generación y marcar su vida en la eternidad, la puede usted estar empleando en conversaciones que no edifican. Eso es lo que el diablo quiere colocar. O sea, el diablo lo que hace es colocarnos a nosotros sustitutos de lo que sí es efectivo para un buen soldado de Jesucristo. Por ejemplo, el hablar demasiado cosas o meternos en debates. Por ejemplo, a veces nosotros los cristianos caemos en una tremenda trampa de pelear por política. ¿No la no ha notado? Ya hasta nos agarramos de las mechas y ha habido gente que ha dejado de venir a la iglesia por política, que porque la iglesia no apoya a su candidato y entonces se fueron. Yo digo, wow, ahí es donde el diablo metió gol, porque la persona cayó en la trampa del argumento, del debate, de la disputa, y hay otros que pierden el poder de su fuerza y su efectividad para pelear contra el diablo cuando el diablo nos inculca pereza. La pereza, hermano, la pereza es algo terrible, coge mucho eso. Demasiado tiempo en la compañía equivocada. Por ejemplo, los jóvenes hoy en día la pasan más tiempo con jovencitos que no tienen a Cristo en su corazón y están siendo llenos de cosas del mundo. Demasiadas charlas tontas, demasiadas bromas, ¿cierto? Amor por el dinero, amor por la carrera. Son cosas que el diablo está poniendo como sustitutos. El yugo desigual, por ejemplo. El yugo desigual con un incrédulo. Usted no solamente se enyuga cuando se casa con una persona, sino cuando usted hace sociedad con una persona, cuando hace demasiada amistad con otra persona que no es cristiana y que rechaza los principios cristianos, usted ya está en yugo desigual. Cuando usted hace negocios, por ejemplo, usted ha visto que hay cristianos que hacen negocios con gente incrédula y casi siempre salen peleando. Y la persona dice, no, yo creo que esta persona tiene corazón y de pronto recibe a Cristo del corazón. No, entretenimiento desagradable. Mire cuánto nosotros como padres, yo esta semana vi una vaina en Facebook y me pareció bueno compartirla, donde muchas veces nosotros cometemos un gravísimo error y es comprarle celulares a nuestros hijos. Mientras él no tenga celular, usted lo tiene obediente, arregla su cuarto, recoge sus regueros, le va bien el colegio, y cuando usted le compra el celular empieza a bajar. Mire uno, regularmente los niños que son esclavos del celular o de una consola de juegos se convierten en niños nini, y a veces le llama a la generación nini, ni trabajan ni estudian, se le llama así. Se le llama la generación nini. Y los ninis terminan haciendo cosas malas.
porque ellos terminan siendo, personas muy vulnerables, muy influenciables, y terminan haciendo lo malo y no lo bueno. Entonces fíjense, tenemos que caminar, tenemos que mirar todo esto que estamos haciendo. Ahora, fíjense el versículo 11, que Pablo empieza a mencionar algo, y es que hay un mandato. No es una sugerencia, es una orden que se desprende del versículo 10. El versículo 10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero él empieza el mandato con vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y note que la palabra acechanza, hay dos acechanzas. En el castellano hay la acechanza con S y hay acechanza con C. Esta que está acá es con S. ¿Qué significa esta acechanza? Esta acechanza significa que es aquella acechanza que se utiliza mentiras, que utiliza intimidación para hacer perder poder a alguien. Mientras que la acechanza con C es espionaje, es estar mirando allá, vigilando esas otras acechanzas. Pero note algo interesante, que el diablo está buscando toda oportunidad para que tú no seas efectivo. ¿Cuándo voy a ser consciente si soy efectivo o no soy efectivo? Cuando tú estés muriéndote. Cuando tú estés en tu último hálito de vida, es cuando tú vas a reflexionar sobre lo que tú hiciste y no hiciste en tu vida. Es allí cuando de pronto vas a pensar: ahora ya no tengo tiempo de remediar lo que perdí. El tiempo perdido, mi amado hermano, es lo que el diablo quiere que usted pierda tiempo. Esas son las acechanzas del diablo. Y el diablo quiere que usted no ore, el diablo quiere que usted no busque de Dios, que no venga a la iglesia. Le está colocando todo tipo de distractivos para que usted no venga a la iglesia. Yo me pregunto, estos cristianos, ¿qué van a hacer el día que tengan que presentarse delante del tribunal de Cristo a entregar cuentas de su vida cristiana? ¿Qué podrán reportarle al Señor? Tal vez como aquel hombre que escondió su talento debajo de la arena, dirán: Señor, es que tuve miedo, es que no tuve tiempo, es que no sé qué. Y el Señor no va a aceptar eso como un argumento para decir que no fuiste efectivo. El Señor está diciendo: tienes que poner en práctica lo que yo te estoy mandando a hacer. Y entonces dice: vístete con toda la armadura de Dios. Y luego vamos a encontrar que más adelante da más detalle de la armadura de Dios. Pero fíjense que el Señor habla de que esa armadura también proviene de Dios. Esa armadura es una armadura real. Esa armadura, mi amado hermano, el Señor está compartiendo su armadura con nosotros para que podamos estar frente a los avatares de esta vida. Amén. Y luego dice: para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y entonces fíjense que la fuerza que tenemos en Dios, al estar firmes contra las acechanzas del diablo, los planes de Satanás contra nosotros se reducen a nada cuando nos enfrentamos a ellos, a esos planes del diablo, en el poder de Dios. El diablo no tiene ningún tipo de victoria sobre nosotros cuando somos conscientes de que somos en Cristo y cuando somos prontos para poner en práctica su palabra. Amén. Ahora fíjense, y luego dice Pablo en el versículo 12, vaya conmigo al versículo 12, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense que Pablo no llama al creyente a entrar en una guerra cuerpo a cuerpo con el diablo. O sea, lo que Pablo está diciendo: todos los creyentes estamos llamados a tener una guerra espiritual, no guerras físicas. ¿Sabías tú? Las guerras físicas son para gente que no tiene a Cristo en su corazón. O sea, es una guerra de este nivel. Pero usted ha sido llamado a una guerra de un nivel superior, que es una guerra espiritual.
todo lo que pasa en este nivel natural es porque ocurre primero en el nivel superior. Escuche, por ejemplo, cuando usted ve violencia o cuando usted ve que la guerrilla o que los paramilitares o que un atracador o que pasó, eso no es la persona, es una posesión demoníaca. ¿Me entiende? Por ejemplo, cuando usted le roban el celular, realmente sí, le robaron el celular y el diablo usó una persona para robarle el celular a usted, pero es el diablo utilizando esa persona. Usted de pronto está luchando con su hijo que es rebelde y dice, no, mi hijo no, ya no le puedo decir nada, no, ya hasta pena me da, no, yo no quiero decir nada porque se me va de la casa, es mejor tenerlo en la casa aunque esté por allá viendo pornografía, aunque esté viendo lo que sea. No, hermano, usted está tomando una actitud de temor. El Señor le está diciendo a usted, tiene que fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora póngase la armadura del Señor, es una orden que el Señor le está diciendo, póngasela, nunca se la quite, porque su lucha no es contra personas. O sea, usted por más cuerito de ganado que le dé, cascarita de ganado que le dé a su hijo, usted no lo va a cambiar. Quien lo va a cambiar es el Espíritu Santo. Usted lo que tiene es que orar, usted lo que tiene es que hablarle con autoridad. Usted nunca le ruegue el amor a sus hijos. Nunca le ruegue el amor a sus hijos. No mendigue amor de sus hijos. Sus hijos no están para que lo amen o no, sus hijos están para que lo respeten. Y muchos de nosotros cometemos el gravísimo error que por querer ganar el amor de sus hijos, pues sus hijos nunca lo ven como una autoridad. Entonces por eso usted pierde autoridad también como padre al decirle, o madre, vamos a ir a la iglesia, vamos a confiar en Dios, porque usted empleó una estrategia del diablo y no de Dios. ¿Cuántos de ustedes han recibido aquí talleres acerca de cómo ser padres? Hace un año teníamos talleres acá que tenía que ver con la paternidad, ¿cierto? ¿Cuánto de eso hemos puesto en práctica? ¿Cuánto de eso hemos puesto? Entonces por eso Pablo decía, nuestra lucha no es contra personas, no es contra personas. Entonces hay una fuerza espiritual detrás de cada persona que hace que tengamos contienda en la casa. Entonces si usted tiene contienda en su casa, no mire a su marido, a su cónyuge como el enemigo, mire qué es lo que hay detrás de eso. Muchos de los divorcios que se están dando hoy en día es precisamente porque el diablo ha metido allá, o hay alguien que los ha rezado, o alguien que le está haciendo un hechizo, o alguien, una mujer extraña, y la gente no se ha dado cuenta que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra lo que está detrás de las personas. No sé si me está entendiendo. Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Esto está diciendo que nuestra verdadera batalla es contra espíritus. Que usted cuando nació de nuevo, usted nació espiritualmente, usted es una nueva criatura. Pablo lo decía en 2 Corintios 10, 3 al 4, decía, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Y empieza Pablo a describir cuáles son esos enemigos espirituales. Entonces él empieza a mencionar que hay principados, él empieza a hablar de que hay potestades, él empieza a mencionar que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces Pablo utiliza una variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales. Y esto lo que está queriendo decir Pablo es que usted no puede restarle importancia a esto. Usted tiene que considerar que hay diferentes niveles de espíritus que tratan de hacerlo a usted desfallecer en el llamado que Dios le ha puesto en esta tierra. Por eso, la manera en que usted va a combatir los engaños del diablo es fortaleciéndose en la fuerza del Señor y tomando la armadura de Dios. Por eso es, mi amado hermano. Ahora fíjese que el diablo utiliza, hay una razón por la cual Dios permite al diablo operar en nuestras vidas. Y uno le decía, Señor, pero si tú quieres que te siga, ¿para qué dejas que ese cochino diablo siempre me esté atosigando? ¿Qué pasa, Señor? Y es que hay varias razones por las cuales Dios permite que el diablo. ¿Sabías tú
que el diablo es un sirviente de Dios también? Y fíjese, hay varias razones, le voy a mencionar algunas razones por las cuales Dios permite que el diablo esté cada rato atosigándonos. Número uno, Dios permite que el diablo muchas veces nos atosigue porque Él quiere que usted decida correctamente. Amén. Aprenda a hacer decisiones. O sea, lo que Dios está entrenando en nosotros es la forma de decidir, ¿cierto? De decidir, tomar buenas decisiones. ¿Cuántos saben que toda la vida son decisiones? Claro. La segunda cosa por la cual Dios permite que el diablo opere en nuestras vidas muchas veces es porque Satanás está aquí simplemente para cumplir la ley, para cumplir lo que la Biblia está escrito en la Biblia. Así que mientras se llega el tiempo del juicio del diablo, vamos a tener que aguantarnos al diablo. ¿Sí entiende? Y la tercera razón es porque sabe Dios que cuando la persona está en manos del diablo, la persona va a ser más sensible a arrepentirse. ¿Sabías tú que el Señor habla de tres formas? Número uno, Dios te habla a través de la Biblia. Pero si tú no atiendes la Biblia, entonces Dios te habla a través de una persona sabia que te da un consejo, una amonestación. Y si tú no atiendes la amonestación, entonces viene el diablo y él te va a tratar de convencer. ¿En cuál de los tres niveles tú quieres hacerle caso a Dios? ¿Ves? Ahora, ¿cómo opera el diablo? El diablo opera por lo menos de 8 formas. Quiero que tú entiendas. Tienes que saber esto. Satanás tienta a las personas para que pequen. Él no hace que pequen, él las tienta, las invita, les muestra. ¿Me entiende? Entonces, él no es que usted cayó en pecado, ¿qué diablo cochino? No, porque quien decidió pecar no fue el diablo, fue usted. Él simplemente le ofrece las alternativas y se las muestra muy chévere, ¿sí o no? ¿O no? Pero quien decide en últimas pecar, ¿quién es? Nosotros. Si no, mira a Adán y Eva, el diablo le mostró el fruto. Mire, está lindo, está deseable, está rico, hágale, está muy bueno. Y entonces, ¿quién tomó la decisión de comer? Fue Eva y Adán, ¿cierto? Ahora, segunda razón como opera, o segunda forma como opera el diablo. El diablo opera engañándonos. O sea, él va a engañarnos sobre todo en cuanto a nuestra relación con Dios. O sea, él siempre va a poner en cuestionamiento nuestra relación con Dios. O sea, siempre te va a hacer parecer a ti que tú eres indigno de Dios. Él te va a hacer ver así, siempre te está haciendo ver así. La tercera forma en que opera es que él nos hiere y nos atormenta con enfermedades. La enfermedad no es idea de Dios, la enfermedad es una idea del diablo. Entonces, a la enfermedad sabe el diablo que es muy efectiva. La cuarta cosa es que nos amenaza y pone temor en nosotros. Él pone temor en nosotros. Entonces, muchas veces, yo sé que ustedes tienen muchas habilidades, pero ¿cuántas veces nos hemos cohibido a hacer cosas por miedo? Por miedo a hacer el ridículo, por miedo a fracasar. Entonces no hacemos cosas por miedo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos siguiéndole el juego al diablo. La siguiente cosa es que el diablo intenta esclavizar a las personas. Las intenta esclavizar, por ejemplo, con falsas religiones, con falsas creencias, con que la gente venga a la iglesia solamente para que Dios le dé un trabajo y después de que lo hayan conseguido ya no volvemos más a la iglesia. O lo que está pasando ahorita, que la gente está entregada al placer. Los demonios nos acusan para que seamos menos efectivos. Atacan nuestras mentes a través de diferentes medios como la música, como el rock, como películas, como juegos, como entretenimiento. Y por último, se glorifican a sí mismos a través de brujería. Y muchas veces, ¿cuánto nos escuchamos brujería? Películas, todas contienen brujería. Disney contiene brujería. Todo es brujería, hermano. La magia negra contra la magia blanca, ¿cierto? Compramos los muñequitos que nos dan en McDonald's, ¿cierto? Y todos son contenido altamente de brujería. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, muchachos? Le estamos enseñando
que la brujería es muy importante y que Dios es menos importante. Entonces, en últimas, mi amado hermano, el temor, el odio, el orgullo, son todas las motivaciones que tiene el diablo. Y Satanás va a tratar de robar toda tu herencia en Cristo. Él trata de robarla. Él trata de hacerte ver miserable, que tú no eres capaz. Tú sí eres capaz, porque no eres tú, eres Cristo en ti, ¿cierto? Y entonces fíjese que el diablo pone puntos de vista falsos sobre Dios. Por ejemplo, nos hace ver que Dios es duro, que se place en nuestro sufrimiento. Entonces, si tenemos un cáncer es porque hemos pecado y entonces hicimos algo malo y entonces lo está pegando. Y entonces, o como pasa aquí en el barrio de Egipto, ¿no ha visto que hay gente que se crucifica literalmente? Y ellos creen que eso agrada a Dios, o sea, hacer esto. Eso no es idea de Dios. ¿Quién te dijo a ti que Dios se agrada en esas cosas? Sería un mal padre. Eso es como si tú llevaras a tu hijo, vaya, azótese y yo quiero ver cómo corre la sangre de usted. Serías un mal padre, pésimo padre, pésima madre. Entonces Dios es tan amoroso. Alguien decía que otra de las mentiras es la contraria. Por ejemplo, una de las mentiras del diablo que nos hace creer es que Dios es tan amoroso que nunca va a juzgarnos. Eso tampoco es cierto. Dios es un amor amoroso que tiene disciplina también. Mateo habla del infierno, ¿me hago entender? Y otra de las cosas que el diablo nos va a hacer tratar de entender es que Dios siempre tratará de hallarnos errores y juzgarnos por ellos. Entonces, mucha gente no peca, no porque odie el pecado, sino gente no peca es porque tiene miedo al castigo. ¿O no? O miedo al escarnio público. Uy, no, ¿qué tal que nos vean acá? No, váyase, porque de pronto nos ven aquí juntos. No, ese no es el motivo por el cual tú no peques. Tú no pecas es porque no quieres herir el corazón del Señor. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para relacionarnos bien con Dios y mantenernos firmes frente al diablo? Primera cosa, cree siempre que Dios te ama mucho. Cree que te ama y que Él es galardonador de los que lo buscan. Así dice Hebreos 11:6, ¿sí o no? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Yo le hago una pregunta: ¿usted cree que Dios corrige con enfermedad, con plagas, con muerte? Jamás Él lo va a hacer. Jamás lo va a hacer. Dios no va a enviar una enfermedad, ¿cierto? ¿Qué es lo que pide Dios a cambio? Auténtico arrepentimiento. Y que en ese arrepentimiento tú tengas la capacidad de evaluarte continuamente, diciéndote a ti mismo: realmente yo soy delante de ti correctamente, y que puedas cambiar realmente. Esa es la manera de mantenerse firme delante del diablo. Pero ¿sabe usted que David fue justificado a pesar de tantos errores que cometió? A mí me llama la atención porque David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Y usted puede mirar la vida de David. David no era un asesino, adúltero, fornicario. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando el profeta llegó a David y lo confrontó, David no se autojustificó, no dijo: no, lo que pasa es que estaba mal, me cerraron allí y entonces no tenía la piedra afuera, no, pero perdone, no. Él dijo: Señor, perdóname, tienes toda la razón. Y se humilló, rasgó sus vestiduras, se puso cilicio, lloró, ayunó. Entonces Dios vio que él estaba siendo sincero y lo restauró. Mientras que Saúl no cometió los mismos errores que David, él cometió menos. Él dijo: Señor, vaya, acabe con los amalecitas y acabe hasta con el nido del gato y todo. Y el otro le pareció bien perdonar al rey, le pareció bien perdonar el mejor ganado. Y cuando llegó el profeta, mira cómo le había ido, no, todo el rey allá riéndose, el abuelo tomándose una póker allá. ¿Y qué pasó? Dios no le dijo que acabara hasta con el nido del gato. No, es que nos pareció que esto podíamos ofrecer al Señor, una buena alabanza, una buena ofrenda. No, el Señor te dio una orden y tú sabes que Dios prefiere obediencia antes que adoración. Y entonces, ¿qué pasó? Saúl, como se autojustificó, continuamente decía: no, es que el pueblo me dijo. Entonces, ¿quién es el rey? ¿El pueblo o tú? Se autojustificaba. Entonces, este no me sirve, chao amigo. Entonces el diablo sí ve que es experto en que uno siempre se autojustifique. Cuando usted vaya a pedir perdón,
No busque excusas, diga sí. Ni le añada ni le quite. Sea sincero. Cuando usted cuente una historia, ni le añada ni le quite. Llegó tarde al trabajo. ¿Llegó tarde por qué? No, es que si usted viera, jefecito, es que uso los dos sitios allá que uno metido el otro allá y el otro, usted viera cómo fue eso. Uy, no, eso. Y le añade levadura a la historia. Pues usted puede engañar al jefe, pero a Dios no lo puede engañar. ¿Sí? Enseñémosle a nuestros hijos a decir la verdad, lo que es. No le añada. No le añada. Porque a veces queremos hacer los testimonios espectaculares para que la gente diga gloria a Dios, amén, aleluya. No. Usted llegó acá sin tanto apaviento. Seamos honestos, seamos sinceros. O sea, no sigamos el juego del diablo. Esa es la mejor manera de mantenernos firmes delante del diablo. Amén. Puestos de pie, vamos a orar y démosle gracias al Señor por esta tarde.